muchas veces pues pasa desapercibido. Bien. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco más a los movimientos terrestres y las consecuencias que ellos traen, ¿no? Para esto, pues Pitágoras, Aristóteles y Eratóstenes afirmaban que nuestro planeta era esférico. Esta afirmación tenía como base que pues, la observación de la sombra circular que la Tierra proyecta sobre la superficie lunar durante los eclipses de la Luna. Sin embargo, pues obviamente esta tesis se olvidó por un buen tiempo. Ahora pues tenemos grandes satélites, ¿no? Y pues hicieron grandes cálculos geodésicos en distintos lugares, aceptando que pues nuestro planeta tiene un achatamiento en los polos y un ensanchamiento en el ecuador, ocasionados por la fuerza centrífuga que desarrolla durante su movimiento de rotación. Los cálculos demuestran Bien, los cálculos demuestran que el radio polar es 21 kilómetros menor que el ecuatorial. A esta forma tan peculiar que no representa ni una esfera ni una elipse, los investigadores pues, le han denominado geoide. Y pues proviene del origen griego y significa parecido a la Tierra. Entonces nuestro planeta no es esférico, no es circular, sino que es un geoide. Bien, a lo largo del siglo XX, la aplicación de innovaciones tecnológicas más avanzadas en la investigación geodésica pues ayudó a determinar con más exactitud las principales medidas de la Tierra, como por ejemplo son las que se enlistan, ¿no? La superficie, el volumen, el radio ecuatorial, el radio polar y la longitud de un meridiano. Bueno, debido a su redondez, pues la Tierra se halla en todo momento dividida en dos hemisferios con respecto a los rayos solares. Un hemisferio está iluminando mientras que el otro permanece en la oscuridad y las dos mitades están separadas por un círculo llamado círculo de iluminación que separa el día de la noche. Entonces la forma de la Tierra da origen al día y la noche, que es consecuencia también de los movimientos que ésta genera. La forma de la Tierra provoca que los rayos del Sol lleguen con un diferente grado de inclinación a la superficie terrestre en cada parte del planeta, ya que los rayos pues caen con más intensidad en unos lugares que en otros. No hay una distribución uniforme de la luz ni del calor, lo cual influye para que en nuestro planeta se presente una gran diversidad de temperaturas que dan lugar a las zonas térmicas o climáticas o incluso a los ecosistemas, ¿no? Que es lo que veíamos en gran parte de biología y ecología. Gran parte de que la distribución de las especies no es azarosa, sino que el clima y la temperatura jugarán un papel muy importante en la distribución. Del Ecuador a los polos, pues dichas zonas van cambiando de calientes a tropicales o tropicales a templadas y frías. A su vez, pues estas zonas determinan las distintas regiones naturales del mundo, los famosos biomas. Y bueno, pues aquí tenemos las famosas zonas frías que corresponden a los polos, las zonas templadas que se encuentran entre el círculo polar ártico y el antártico, y los trópicos, y bueno, la zona cálida que está entre los trópicos y obviamente en el Ecuador, y donde siempre, casi la mayoría del tiempo, entre más cercano al Ecuador, pues será verano y primavera, ¿no? Porque todo el año pues recibe la misma intensidad de los rayos solares. Hay algunas teorías, no es bueno mencionarlo, no crean que pues todo es absoluto.
pero se han tomado también en cuenta en algún momento las diferentes personas que mencionaban que la Tierra era plana y que son los famosos terraplanistas y que hasta la fecha se siguen aferrando a esa idea. Lo que es cierto también es que hay que tener en cuenta que pues ahora con la tecnología, los viajes que realiza la NASA al exterior, pues esta teoría se ha ido refutando, pero sin embargo hay, hay personas que todavía creen eso, ¿no? Si ustedes buscan en internet verán gran información al respecto. Pero bueno, los científicos avalan definitivamente que la Tierra es redonda y que existen tanto en hechos cotidianos que constantemente están confirmando, confirmándolo y genera unas consecuencias, ¿no?, que trae consigo, como por ejemplo la curvatura del horizonte, la manera, aquí se repitió una vez, la manera en la que se pierde de vista una embarcación en el horizonte marino, la sombra de la Tierra durante el eclipse de la Luna, el parecido con otros planetas, las zonas térmicas o climáticas y obviamente las fotografías que toman los satélites artificiales y bueno, aquí agregaría los viajes, ¿no?, en que hacen la NASA. Entonces, estas son las hipótesis con las que se contrarrestó la hipótesis de que la Tierra era plana, pero aún se aferran. Bueno, empezamos a analizar el primer movimiento y es el movimiento de rotación. Y pues van a tener como consecuencia muchos fenómenos determinantes para la vida en nuestro planeta. El eje terrestre es una línea imaginaria sobre la cual gira la Tierra y cuyos extremos son el polo norte y el polo sur. También se le conoce como eje de rotación, ya que alrededor de él nuestro planeta realiza su movimiento de rotación en sentido oeste a este. Razón por la cual el movimiento aparente del Sol, la Luna y las estrellas y el resto de los cuerpos celestes es en sentido contrario, es decir, que salen por el este y se desplazan por el firmamento para ocultarse en el oeste. La duración exacta del movimiento de rotación es 23 horas, 56 minutos y 5 segundos, a lo cual se le llama el día sideral. Sin embargo, pues por la comodidad a nivel mundial se realiza el día civil que rige el tiempo de la vida cotidiana con una duración de 24 horas. Debido a esto, pues a su forma, la velocidad lineal de la rotación en todo el planeta que se expresa en kilómetros es distinta. En el ecuador este movimiento es de 27 kilómetros por minuto y en los polos es de 0 kilómetros por minuto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que en los polos no se experimenta la rotación. Esta velocidad de la Tierra es constante y es una razón por la cual pues no lo percibimos. ¿Cuáles son las consecuencias de movimiento de la rotación? Sí, pues número uno, pues el día y la noche. Sí, ahora permite que pues la superficie terrestre reciba sucesivamente la luz y el calor del sol, aspecto vital para los organismos terrestres. Eso sucede, ¿verdad? Cada 24 horas una parte del planeta permanece oscura y la otra está iluminada, logrando así crear pues diferentes patrones en los seres vivos. Algunos animales pues duermen de noche, otros se han adaptado a cazar de noche. Nosotros, los seres humanos, trabajamos de día, nos alimentamos de día, descansamos durante la noche. Además, producimos ciertas hormonas que cuando se oculta el sol, nos empiezan a dar muchas ganas de ir a dormir. No empiezan a bostezar, ustedes empiezan a hacer sus ojitos de chinitos, ¿no? Así de que ya no aguantan el sueño. Pero pues es porque en gran parte la glándula pineal secreta hormonas, de decir, oye, ya es tiempo de ir a descansar porque necesito reparar tu sistema inmune y tu cuerpo. Bien, la desviación de los cuerpos al caer, al precipitarse los cuerpos desde grandes alturas, estos se van a desviar hacia el este, ya que todos son atraídos por la fuerza de la rotación de la Tierra y es ahí donde ustedes pueden ver hacia dónde corren
los meteoritos, ¿no? Hacia dónde van. El achatamiento de la Tierra es otra consecuencia que va a promover la protuberancia ecuatorial, que es una consecuencia de la velocidad, de la diferencia de velocidad de los diferentes puntos de la Tierra en su movimiento rotacional. Una velocidad que aumentará en el ecuador y disminuirá en los polos, donde absolutamente es nula. Los vientos y las corrientes marinas, pues sucede, ¿no?, a través de un fenómeno que se conoce como efecto Coriolis. En el hemisferio norte, los vientos y corrientes marinas se desvían hacia el este y en el hemisferio sur se desvían hacia el oeste. ¿Sí? Esta fuerza es la responsable, por ejemplo, de que los huracanes giren en sentido opuesto en cada hemisferio y que se tenga que tomar muy en cuenta en la aeronáutica o en el lanzamiento de cohetes. El agua se comporta de forma similar, desviando hacia el norte o hacia el sur las corrientes que se desplazan siguiendo el meridiano, y este efecto lo podríamos observar de forma directa, ya que en cada hemisferio el agua baja por el desagüe girando en sentido contrario. Y bueno, aquí normalmente cuando ustedes observan los mapas de los huracanes que se forman en el Atlántico, que son los que la mayoría impactan a México, pues corren hacia este lado, ¿no? Pero bueno, aquí es producto, ¿no?, de los vientos alisios del norte y del efecto Coriolis que va a generar. Se empiezan a formar por la diferencia de temperaturas, recibe la corriente cálida del Ecuador y recibe la corriente fría del norte, chocan y se forma un huracán que va a precipitar en costa. Y el mismo viento, pues nos lo manda, ¿no?, para acá. Y aquí está México. El movimiento aparente de los astros en la bóveda celeste, igual que la trayectoria aparente que efectúa el Sol en el cielo, las estrellas y demás astros parecen moverse de este a oeste, debido a que el movimiento de rotación de nuestro planeta pues va en sentido contrario, de oeste a este. Y bueno, los diferentes tipos de horarios, ¿no?, que tenemos en todo el planeta. Es consecuencia también del movimiento de rotación. La Tierra durante el día va presentando sus meridianos frente al Sol. Este momento es lo que conocemos como mediodía solar, que marca las 12 horas local. Sin embargo, con este método de medición se presenta un inconveniente en lugares muy cercanos de distinta longitud, causando pues que pues si no se tomara en cuenta esto, pues tendrían diferente hora local. Para evitar pues tal situación, Stanford Fleming, un canadiense investigador, creó el sistema de usos horarios, que consiste en dividir a la Tierra en 24 franjas o usos horarios, uno por cada hora del día. Un uso horario mide 15 grados de longitud, en virtud de que nuestro planeta gira 360 grados en 24 horas. La hora marcada por un uso horario se va a denominar hora legal, y el meridiano de origen o de Greenwich se usa como referencia para medir las horas, y a partir de él, por cada uso horario que se cruce hacia el este, aumenta una hora, en tanto que por cada uso horario que se cruce al oeste, disminuirá una hora. Entonces así, por ejemplo, en nuestro país, tenemos hora del centro de México, hora del sur de México, hora del norte de México, ¿no? Ahí es curioso porque es como viajar en el tiempo. Yo siempre he dicho, ¿no?, cuando van ustedes de Tijuana a México, a Guadalajara o a Nayarit, ¿no? Es algo, pues pasa eso. Gobierno de México. ¿Sabías que la Tierra tiene más movimientos que la rotación y la traslación? Bueno, pues en esta cápsula conoceremos algunos de ellos. 2, 1, 0, all engine running.
TIFE, Taller Infantil de Física Espacial. Para la representación del movimiento de rotación nos vamos a apoyar en lo que es un globo terráqueo. Este globo terráqueo está inclinado 23 grados porque es la inclinación que contiene nuestro planeta Tierra y podemos representar con él el movimiento de rotación. Una consecuencia del movimiento de rotación es que podemos gozar del día y la noche. El día donde la luz del sol incide y de noche donde la luz del sol ya no incide. Y esto lo realiza la Tierra cada 24 horas. 23 horas, 56 minutos y 4 segundos para ser exactos. El segundo movimiento es el movimiento de traslación. Este movimiento es la descripción de una elipse muy suave alrededor de nuestra estrella que le tarda a la Tierra 365 días, 6 horas y 48 minutos. Esas 6 horas y 48 minutos cada 4 años conforman lo que es el año bisiesto. Y nuestro planeta, en ese movimiento de traslación, junto con el movimiento de rotación de las 24 horas, permiten establecer lo que son las estaciones. Un tercer movimiento es un movimiento que realiza la Tierra como si fuera un trompo. Y este movimiento se llama movimiento de precesión. El movimiento de precesión lo realiza la Tierra aproximadamente cada 25.850 años. Y las consecuencias son de que mientras ahora vemos que la estrella polar está exactamente sobre el eje polar de rotación de la Tierra, hace 13.000 años estaba dirigida hacia otra estrella. Y esto lo que hace también es que las constelaciones van retrogradando. Significa que se van recorriendo de tal manera que en la creencia popular de la astrología resulta que algunas personas ya no son el signo zodiacal que creían ser, pero esto solamente a nivel de creencia. Un siguiente movimiento es la restitución o el bamboleo de Chandler, que se da cada 41.000 años con resonancias de 70.000 años. Y este bamboleo lo que hace es que permite que el trópico fluctúe alrededor de 14.7 metros dirigiéndose hacia el sur y después de cierto tiempo se restituye. Esto hace que esa distancia a lo largo de todo lo que es el planeta Tierra vaya modificando zonas climáticas. Si te fijas, hablamos de 4 movimientos de la Tierra, aunque nuestro planeta Tierra tiene muchos más. Por ejemplo, junto con el sistema solar, nuestro planeta da una vuelta alrededor de la galaxia cada 225 millones de años. Y junto con otras 120 galaxias, entre ellas Andrómeda, la Tierra y el sistema solar se desplazan hacia el cúmulo de Hércules. En fin, hay muchos más movimientos, calculamos alrededor de 28. Si estás interesado en conocer más de estos movimientos de nuestro planeta Tierra, bueno, te invitamos a investigar sobre ellos. Recuerda que el espacio está mirando hacia arriba. TIFE, Taller Infantil de Física. Bien, ahora veremos las consecuencias del movimiento de traslación. Y bueno, son el número 1, pues el movimiento aparente de las constelaciones a lo largo del año. La panorámica que se aprecia desde la Tierra hacia el espacio sideral, pues va cambiando a lo largo del año. Es decir, la Tierra se va paseando en un recorrido alrededor del Sol a la vez que van apareciendo a su paso diversos aspectos del cielo. Y es la razón por la cual se han relacionado ciertas constelaciones en cada época del año. 2, el cambio aparente del tamaño del Sol, ya que pues, nuestra estrella se encuentra situada en uno de los focos de la elipse que forman la trayectoria de la Tierra.
El Sol se ve de un tamaño mayor durante el perihelio debido a su cercanía con la Tierra y en el caso contrario sucede cuando la Tierra está en el afelio. La diferente duración del día y la noche a lo largo del año, ya que pues para comprender esto es importante aclarar que el eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y 26 con respecto a la eclíptica, que es el plano del disco que forma el sistema solar sobre el cual se encuentran las órbitas de la mayoría de los planetas, de tal forma que al ir girando en torno al Sol, nuestro planeta va recibiendo la radiación de forma diferente durante el año, repartiéndose dicha radiación desde un trópico pasando por el ecuador y llegando al otro trópico. Esto va a provocar que cuando el Sol irradia más al hemisferio sur, ahí va a durar más el día y la noche será más corta. Y mientras esto pasa en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, pues sucede exactamente lo contrario. Es decir, ahí son los días más cortos y las noches más largas. Y bueno, pues algo que nos han enseñado, ¿no? Desde siempre, desde niños, pues las estaciones del año. La desigualdad, la desigual distribución de la luz y el calor en nuestro planeta debido a la inclinación del eje terrestre origina cambios de temperatura, humedad y vientos. Factores que afectan a las plantas y a los animales, marcando estrictamente periodos de reproducción e hibernación, ¿no? Entre muchos otros. Estos y otros cambios en el entorno pues son resultado de la situación astronómica que incluye a la Tierra y el Sol. Y bueno, pues esto le va a dar ciertas características a cada estación del año que ustedes ya conocen, ¿no? La primavera, en la cual estamos ahorita, el verano, el otoño y el invierno. Bueno, pues aquí podemos ver las diferentes etapas, ¿no? Cuando va a iniciar cada estación, ¿no? El equinoccio y el solsticio, ¿no? Que van a cambiar, que es señal de que va a cambiar la estación. Bueno, ¿qué es el perihelio? Es cuando la Tierra está más cercana al Sol y el afelio es la temporada en la que la Tierra está más alejada del Sol. ¿Sí? Así como lo podemos ver en la imagen. Bien, vamos a analizar ahora un poco más a fondo la estructura interna de la Tierra. Iniciamos con la litosfera, que está compuesta por un elemento físico, ¿no? Que es sólido. Pero bueno, para esto la Tierra tiene tres elementos físicos muy importantes, ¿sí? Que es la litosfera, la que acabo de mencionar, que es sólido, el líquido, que es la hidrosfera, y el gaseoso, que da lugar a la atmósfera, que prácticamente pues, es agua, tierra y aire. La litosfera es la capa más sólida y superficial del planeta de la Tierra, la más rígida y externa de todas, y comunica la superficie en la cual vivimos los humanos con la astenosfera, que es la siguiente capa en la profundidad. Y bueno, suele considerarse como la unión de la corteza terrestre con la superficie, con la capa superior del manto. Se encuentra fragmentada en distintos bloques que se conocen como placas tectónicas o placas litosféricas, sobre las cuales se halla la corteza terrestre y sobre las cuales nos vamos a pasear, ¿no? Dichas placas pueden desplazarse unos pocos centímetros al año. Y bueno, su movimiento se debe a que se encuentran sobre materiales viscosos, ¿sí? Que están incandescentes en el fondo. Y cuando se friccionan, pues ocurren los famosos sismos. A este fenómeno pues le debemos la orogénesis, que es la formación de montañas y accidentes geográficos. El magnetismo o vulcanismo también es causa de esto. Tenemos por ahí el cinturón de fuego, que pues parte por toda la orilla del Pacífico. Quiero mostrarles el cinturón de fuego.
Aquí está el anillo de fuego que rodea toda, todo el Océano Pacífico, pero hay una razón por lo que rodea el Pacífico. No crean que por ahí, que ahí se le antojó nacer al volcán, sino porque precisamente hay una placa tectónica, la placa del Pacífico. ¿Sí? Un bloque enorme en el cual en los límites, pues obviamente al chocar con las demás placas, forman eh, los volcanes. ¿Sí? Y ahí están muchos volcanes activos, que incluso pasa a traer a México todavía. Bueno, a México la que más le afecta es la placa de Cocos. ¿Sí? Ahí está, que es la que le ha causado los grandes terremotos, en los del 85, etcétera. El del 2017, que ahí está constantemente pegando a la otra placa de América del Norte. Precisamente por eso se han formado ahí también una serie de volcanes. Pero bueno, este es el cinturón de fuego que rodea la placa del Pacífico. Bueno, pues la litosfera es importante porque contiene la corteza terrestre sobre la cual habitamos y por otro lado, pues sus movimientos modifican nuestra forma de existir, como la actividad sísmica o la actividad magmática o incluso la misma formación de las montañas que ha sido también consecuencia de que existan especies endémicas, ¿no? Que no se puedan ir. El efecto de montaña, de barrera de montaña, pues ayuda a que se generara la especiación. El hombre pues siempre se ha caracterizado por ser muy curioso, ¿no? Entonces hace las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las causas de los sismos? ¿Por qué nace un volcán? ¿Cómo se puede pronosticar un terremoto y evitar desgracias? Se han preguntado cómo, por ejemplo, en México suena la alerta sísmica antes de que empiece un terremoto. Normalmente son que 2 minutos antes de que empiece el terremoto en la ciudad. Pero para esto alerta a los habitantes de que va a ocurrir un fenómeno sísmico, pero lo hace con tiempo precisamente para que tengan tiempo de salir de sus casas. Bueno, para esto, todo lo que sabemos de esto, pues es gracias al estudio del interior de nuestro planeta. Bueno, tenemos el núcleo, que es la parte interna, ¿no? Pero bueno, las mediciones sísmicas nos muestran que el núcleo es la capa más interna de la Tierra, a su vez está compuesta por dos subcapas, una interna sólida, que es conocida como núcleo interno, y es producto de las altas presiones que soporta las capas superiores y que a pesar de encontrarse a una temperatura mayor a los 5000 grados centígrados, tiene un espesor aproximado de 1220 kilómetros. Y está compuesta principalmente de hierro y níquel. La otra subcapa es la externa semisólida o el núcleo externo que alcanza los 3400 kilómetros de profundidad y en esta se presentan corrientes conectivas de ascenso y descenso que generan corrientes eléctricas, las cuales junto con la rotación terrestre originan el campo magnético de la Tierra. Tenemos el manto, que es la capa que se encuentra separada de la corteza por la discontinuidad de Mohorovicic, situada a 2.900 kilómetros de profundidad. Es la capa intermedia entre la corteza terrestre y el núcleo y está conformada por dos subcapas, el manto superior o astenosfera, en la cual pues encontraremos depósitos de magma donde fluye la lava hacia los volcanes. Tiene características de un cuerpo viscoso, ya que muestra diferentes temperaturas y densidades. Entonces, por eso presenta movimientos de ascenso y descenso. Con movimientos de convección que van a originar plegamientos, fracturas o fallas en la corteza terrestre. Y bueno, está compuesta principalmente por payasita, que es un mineral silicatado que contiene aluminio. Y bueno, el manto inferior o mesósfera es un cuerpo sólido que únicamente está formado por peridotita,
que es un mineral pesado compuesto por silicatos de magnesio y hierro. Y bueno, tenemos a la corteza terrestre, que es la capa más superficial de la Tierra. Tiene un espesor de 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes y de 10 kilómetros en el lecho oceánico. Está compuesta de silicio, oxígeno, aluminio y magnesio, los cuales se presentan en forma de rocas cristalinas, principalmente ígneas, y más adelante pues veremos el ciclo petrológico. La estructura interior de la Tierra es difícil de examinar. Las penetraciones más profundas de la superficie de la Tierra apenas tocan la corteza del planeta, que tiene un radio de 6.371 kilómetros. Hasta hace poco, las erupciones volcánicas eran la única prueba de que se esconde material fundido debajo de la corteza sólida de la Tierra. Los mineros observaron que al llegar a una mayor profundidad, la temperatura y la presión aumentaban gradualmente. En 1909, los científicos observaron que las ondas sísmicas cambian de velocidad y dirección en ciertas profundidades al atravesar un medio. Utilizando este método, lograron mapear la estructura interna de la Tierra. La Tierra primordial se formó hace unos 4.600 millones de años. Debido a la refrigeración y la rotación, las sustancias en estado gaseoso, líquido y sólido se separaron y se arreglaron en capas esféricas según su densidad. Estas capas se llaman geosferas. Las capas se agrupan en capas externas e internas. Las capas externas son la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. Las capas internas son la corteza, el manto y el núcleo. La atmósfera es la capa más externa. Compuesta por gases, es la más ligera de las capas. La atmósfera no tiene un límite bien definido. Se desvanece en el espacio exterior a una altura de varias decenas de miles de kilómetros. Se puede dividir en 5 capas distintas según su temperatura cambiante. El límite de cada capa se puede encontrar donde se produce la inversión de la temperatura. La exosfera es la capa delgada y más externa de la atmósfera. Su temperatura es de alrededor de 1000 grados centígrados. La siguiente capa de la atmósfera es la termosfera. Su temperatura aumenta con la altitud, es de unos 800 a 1000 grados centígrados. Esta capa delgada, consistente en iones, a veces llamada ionosfera, refleja las ondas de radio. La capa debajo de la termosfera es la mesosfera. Su temperatura disminuye con la altitud. El lugar más frío de la atmósfera, la mesopausa, constituye su límite superior. Aquí la temperatura desciende a alrededor de 100 grados bajo cero. La temperatura en su límite inferior es alrededor de 10 grados centígrados. La mayoría de los meteoros se funden o se queman en la mesosfera. La temperatura en la estratosfera aumenta con la altitud debido a la capa de ozono. La capa de ozono absorbe energía, así la temperatura aumenta. La temperatura en el límite inferior de la estratosfera es de alrededor de 56 grados bajo cero. La capa más baja y más importante de la atmósfera de la Tierra es la troposfera. Su temperatura disminuye con la altitud. Esta capa, de una profundidad de 10 a 12 kilómetros, compone aproximadamente el 80% de la masa de la atmósfera y casi todo su contenido de vapor de agua. La mayoría de los fenómenos meteorológicos ocurren aquí. En la parte superior de esta capa vuelan los aviones. De las 3 capas internas de la Tierra, la más externa es la corteza. La composición de la corteza continental es más diversa y gruesa que la corteza oceánica. Su capa superior es rica en silicatos, mientras que su capa inferior se compone de rocas de mayor densidad que son ricas en metales. La discontinuidad de Mohorovičić es una frontera situada entre la corteza y el manto, donde se refractan las ondas sísmicas de los terremotos. El manto se divide en 2 zonas. El manto superior se extiende hasta una profundidad de unos 700 kilómetros. Su parte superior es sólida. Con la corteza forman juntas la litosfera sólida de la Tierra. Su parte inferior es la astenosfera fundida. El manto inferior es sólido. El nivel de los componentes metálicos más pesados aumenta gradualmente hacia abajo.
El manto se extiende hasta la discontinuidad de Gutenberg, que está situada a 2.900 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. El núcleo se sitúa debajo de este manto, que también se divide en dos partes. El núcleo externo se compone de metales líquidos. Lo separa la discontinuidad de Lehmann a una profundidad de 5.150 kilómetros del núcleo interno, que se compone de hierro y níquel. La densidad, la temperatura y la presión aumentan con la profundidad. Mientras que la presión se incrementa gradualmente, el aumento de la densidad no es uniforme. Cambian los límites donde las ondas sísmicas también cambian. La tasa del aumento de la temperatura interior se llama gradiente geotérmico. En promedio es de 3 grados en cada 100 metros, pero disminuye con la profundidad. A una profundidad de 200 kilómetros es solo de 0,5 grados. La temperatura en el centro de la Tierra es de aproximadamente 5.000 a 6.000 grados. Su fuente principal es la desintegración radiactiva de los isótopos y esta disminuye hacia el exterior. Bien, para el día de mañana entraremos con más, un poco con más ya exactitud a lo que es la teoría de la deriva continental, para que refresquen un poco más las ideas de lo que era Pangea, Gondwana, Pantalaza. Pero bueno, hasta aquí le dejaremos.